Hola, hola. Bienvenidos, apreciados estudiantes, a una clase más de orientación y proyecto de vida. En esta ocasión vamos a meditar, sí, en esta preciosa lección que nos va a enseñar acerca de la obediencia. Vemos que la obediencia es una cualidad, sí, o comportamiento que implica seguir las instrucciones, normas o mandatos de una figura de autoridad. Esta figura puede ser el papá, la mamá, el maestro, el jefe o cualquier persona que tenga una posición de autoridad. Por ejemplo, en la casa, sí, la autoridad viene a ser el papá y la mamá, ¿no es cierto? Ellos, por el bienestar de sus hijos y de su hogar, ponen normas, ponen reglas. Y mientras sus hijos obedezcan, todo va a ir bien, ¿sí? Va a tener seguridad su hijo, le va a ir bien en todo lo que se proponga porque son guiados por estas normas que ponen los padres. Ustedes, queridos estudiantes, cuando vayan al colegio, a la escuela o a la universidad, ¿sí? Como estudiantes tienen autoridad a sus maestros, ¿no es cierto?, a sus profesores, los cuales también les ponen normas y reglas, y en esa institución también hay esas reglas para resguardar la seguridad y el bienestar de cada uno de los estudiantes. Así como el empleado, el trabajador va a la empresa, también tiene que someterse a la autoridad de su jefe o del dueño de la empresa. Y mientras lo haga, él va a estar muy bien trabajando en esa empresa. ¿Ok? Vamos a ver en la Biblia una historia acerca de un hombre que se llama Abraham. Abraham era un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios, le era fiel y más que todo era un hombre obediente. Eso le caracterizaba a Abraham, su fe y su obediencia. Él tenía una esposa llamada Sara. Ella era muy hermosa, pero tenía un defecto, se podría decir. Ella era estéril, o sea que no podía tener hijos. Una mujer en ese entonces que no podía tener hijos era vista mal, la despreciaban, pensaban que Dios la había castigado por algo que ella hizo y por lo tanto le aislaban y le decían, tú estás maldita de Dios. Una mujer estéril vivía triste, en soledad, y Abraham amaba mucho a su esposa. Por lo tanto, los dos sí oraban a Dios para que le permitiera tener hijos. Un día, Dios se apareció a Abraham y le prometió que él iba a tener un hijo con Sara, su esposa. Entonces ellos se pusieron contentos, pero ya pasó un año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años y Sara no se quedaba embarazada. Ya imagínense, Abraham tenía ya 100 años y ella tenía 90 años. Por lo tanto, estaba ella muy triste y dijo, ella perdió la esperanza. Dijo, no, pero yo ya estoy vieja, ya mi matriz se ha cerrado. ¿Cómo puedo yo tener un hijo? Ya tengo 90 años. Pero Abraham, como era un hombre de fe, él seguía confiando en que Dios iba a cumplir su promesa. Cuando Dios apareció a Abraham y le dijo, mira, de aquí a un año, tu esposa cargará en sus brazos un bebé. Y efectivamente, en un año nació su bebé. Ellos se pusieron tan contentos y agradecidos a Dios. Ahora, Abraham y Sara le pusieron por nombre a su querido hijo Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? Quiere decir risa, porque ese hijo tan esperado trajo felicidad a su hogar.
Bueno, pasaron los años, el niño iba creciendo, se hizo adolescente, luego joven, ¿ya? Y un día Dios le dijo a Abraham, mira, quiero que vayas con Isaac a un monte llamado Moriah y allí van a ofrecer una ofrenda. Abraham tenía la costumbre de ofrecer ofrendas a Dios, ¿sí? Y también él tenía conocimiento de que en las demás naciones paganas, paganas quiere decir que adoraban a otros dioses que ellos creaban, por decir dioses de madera, de piedra, de plata, de oro, ¿sí? Y estas naciones también acostumbraban a ofrecer ofrendas a ellos, pero las ofrendas que ofrecían eran de niños, eran de bebés. Ellos creían que entre más ofrendas den, entonces, por ejemplo, si había sequedad en la nación, sí, los dioses les iban a quitar esa sequedad, iban a permitir que las tierras den buena cosecha o que iban a ganar la guerra contra otras naciones y pensaban que haciendo este tipo de sacrificios, los dioses les iban a conceder sus pedidos. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, no pedía ese tipo de ofrendas, ¿sí? De que sacrifique un ser humano. No, Dios no tenía esa costumbre. Pero vemos que desde que Adán y Eva pecaron, desde ese entonces empezaron a hacer ofrendas al Señor. ¿Y cómo lo hacían? Como vemos en la diapositiva, sí, cogían piedras grandes y formaban un altar. Sobre el altar ponían la leña. Luego, el que iba a dar la ofrenda, sí, sea de agradecimiento o sea por el perdón de sus pecados, él tenía que confesar, poner las manos sobre el corderito y confesar todos los pecados que haya cometido, pedir perdón a Dios y sacrificar al corderito, ¿sí? ¿Por qué hacían esto? Ustedes se preguntarán. Porque más adelante, después de muchos años, después de miles de años, vino el Señor Jesús acá a la tierra y Él tuvo que morir como un corderito, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros ya no tenemos que matar corderitos. Lo que tenemos que hacer es orar con fe, ¿sí? Creyendo que Cristo como sumo sacerdote en el cielo, sí, Él va a escuchar nuestra oración de pedir cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él ya murió por cada uno de nosotros, porque el pecador tenía que morir. Pero Dios mandó a su Hijo y dijo, no quiero que muera el hombre, sino mi Hijo va a morir en vez del hombre. Y todo el que crea en Cristo Jesús serán perdonados todos sus pecados. Y por lo tanto, cuando el hombre sea perdonado por sus pecados, estará listo para cuando Cristo venga por segunda vez, el Señor nos lleve al cielo a vivir con Él para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, vemos que a la mañana siguiente, Abraham se levantó muy temprano junto con su hijo Isaac y le dijo, mira hijo, vamos a hacer un viaje porque Dios pidió que hagamos una ofrenda para él. Entonces ellos se despidieron de Sara, pero Abraham decidió no contarle a Sara que Dios le había dicho que él debía ofrecer una ofrenda, pero no de corderito, sino que debía sacrificar a Isaac en vez del corderito. Abraham se sorprendió con el pedido que Dios hizo, pero sin embargo él no cuestionó a Dios. Dios es todopoderoso, así es que él dijo, obedezco, aunque él sentía mucho dolor en su corazón el tener que sacrificar a su propio hijo, pero él decidió obedecer. Bueno, salieron de viaje, pusieron en el burrito las cosas y caminaron por 3 días. Sí, y cuando llegaron al lugar, Isaac le dice a su padre,
Padre, tenemos la leña, el cuchillo, pero no tenemos el corderito. ¿Y cómo vamos a ofrecer a Dios una ofrenda? Entonces su padre, muy triste, le explicó que la ofrenda no era el corderito, la ofrenda era él, su hijo, Isaac. Entonces em, su hijo dijo, está bien, padre, si Dios te ha mandado a que me sacrifiques a mí, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué Isaac era así tan obediente? Porque su padre desde pequeñito le enseñó a ser obediente a sus padres y también a Dios. En ese entonces ya Abraham tenía como 120 años. Isaac tenía 20 años, ya era un joven grande. Tranquilamente, Isaac podía haberse escapado de las manos de su padre, pero él decidió él mismo acostarse sobre la leña y dejar que su padre ate sus manos y sus pies para ser sacrificado. Podemos ver aquí que Abraham tenía una fe poderosa en Dios. Él tranquilamente podía desobedecer, pero tanto él como su hijo sí decidieron ser obedientes. Bueno, ya estaba todo listo. Abraham tenía que coger y alzar el cuchillo para clavar en el corazón del muchacho. En eso que él le iba a clavar el cuchillo en el corazón del joven, Dios le dijo, detente, no lo hagas. Ahora me doy cuenta que tú eres muy obediente y que me amas y no dudaste en sacrificar a tu hijo. Abraham soltó a su hijo que estaba amarrado y juntos se abrazaron muy felices. Y a lo lejos ellos vieron a un carnero que estaba atado en los matorrales y lo cogieron y lo sacrificaron como ofrenda de agradecimiento a Dios. En esta lección podemos ver cuán importante es ser obediente. La obediencia te protege de peligros. Por ejemplo, cuando tú vas a cruzar la calle, debes mirar el semáforo y cruzar cuando éste esté en verde, ya que el rojo te dice que pares y no cruces porque los carros están circulando y es peligroso si lo haces, porque hasta puedes morir. Bien, y así hay muchas normas y reglas que nuestros papitos nos enseñan para nuestro bien. Bien, también podemos ver que los estudiantes tienden a tener mejor rendimiento académico si siguen las instrucciones de los maestros. Ellos completan las tareas a tiempo, participan activamente en el aprendizaje, que lo resulta en mejores calificaciones y una comprensión más profunda de los temas. Para terminar, les voy a contar una historia titulada Una sola vez. Aquí vemos a una madre que aconsejaba a su querido hijo que no se vaya a bañar en esa laguna que quedaba cerca de su casa porque sus aguas eran muy peligrosas. Había muchos remolinos. Pero su hijo se puso necio y su hijo tenía como 19 años y era un joven grande. Insistió tanto, le suplicó, solo por esta vez, mamá, te prometo que nunca más voy a hacerlo. Su madre le dijo que no lo haga, pero él decidió irse con sus amigos y se metió a la laguna. Y efectivamente ese día fue su última vez, porque uno de los temibles remolinos de aquella laguna lo arrastró de tal manera que ninguno de sus compañeros pudo socorrerlo. ¿Cuántos otros, a semejanza de este joven, se animan a hacer ciertas cosas? Y decimos, bueno, los jóvenes dicen, pero solo es una sola vez, no va a pasar nada. Y de esa manera ellos desobedecen el consejo de sus padres, aunque sean prácticas muy riesgosas. El probarlas una sola vez sí significará que
no significa que no va a haber peligro. Habrá muchos peligros y muchas veces quedarán entrampados en ellas. Bueno, de esta manera terminamos esta lección. Espero que estos consejos les ayuden a ser cada día más obedientes. Chao, chao y que tengan un buen día.